Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy nuestro panel se titula Mirar, Habitar y Sentir, diálogos sobre el paisaje. Tenemos el honor de tener como invitados a cuatro importantes pensadores que marcaron el rumbo de la geografía antes de la revolución cuantitativa. Ellos son el profesor Friedrich Ratzel, Paul Vidal de la Blas, Karl Sauer y Wolfgang Hetter. A través de sus voces exploraremos cómo el concepto de paisaje ha pasado de ser una realidad natural a una construcción cultural y posteriormente a una experiencia vivida. En nuestra primera ronda eh, ahondaremos un poco sobre el concepto de paisaje y cómo cada uno de ustedes ve el paisaje. En primer lugar, profesor Ratzel, usted fue uno de los pioneros en pensar el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo entiende usted el paisaje dentro de su visión de la geografía? Eh, Primero que todo, buenas tardes a todos los que están aquí en esta conferencia. Y a usted, moderadora. Bueno, en mi concepción geográfica, no es simplemente una vista agradable ni una creación artística del hombre. El paisaje es una manifestación visible de la fuerza de la naturaleza, o sea que es el resultado directo de las leyes que rigen en la vida. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Cada montaña, cada río, cada bosque, cada valle expresan el poder del medio natural sobre la existencia humana. O sea que reflejan condiciones físicas que moldean a la cultura. Por lo tanto, el paisaje solamente es un organismo vivo que condiciona la acción humana. No es el hombre quien lo inventa o lo domina. Entonces, por eso afirmo que el paisaje debe ser entendido como una categoría natural de la geografía, un espejo donde se refleja la relación inevitable entre el hombre y la tierra. Y estudiarlo es descubrir raíces mismas de la humanidad en él. Muchas gracias. Usted nos muestra una visión donde la naturaleza domina el escenario humano. Ahora, señor Vidal de la Blas, su pensamiento surge en respuesta a esa idea determinista. ¿Usted diría que el paisaje no impone condiciones, sino que ofrece posibilidades que las sociedades pueden aprovechar? Señor Vidal de la Blas está silenciado. Bueno, discúlpenme. Primero que todo, buenas tardes, moderadora, y muchas gracias. Pues a diferencia de las posturas deterministas que sostienen la idea de que el medio natural es la fuerza que impone las condiciones humanas, pues para mí en lo personal el paisaje es el resultado de la interacción entre la naturaleza y la sociedad. Entonces, desde mi perspectiva, el medio proporciona oportunidades, no imposiciones, y por esto el ser humano, mediante la cultura y la inteligencia, es quien elige, ajusta y modifica las condiciones, y por lo tanto crea su propio entorno. Así pues, el paisaje no solo es un trozo de espacio físico, sino una huella de los modos de vida de los humanos, en la que yo le he llamado géneros de vida. Pues de esta Interesante. manera, pues pienso habitar que ha puesto en práctica la comunidad, es decir, cómo han usado sus recursos y el sello de la determinada historia. Por lo tanto, desde se reproduce constantemente entre el humano y la tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, podríamos decir que pasamos de la determinación natural a la acción humana. Profesor Sauer, desde la geografía norteamericana, usted plantea una noción distinta, la cual es el paisaje cultural. ¿Podría explicarnos cómo la cultura transforma el paisaje natural? Sí, bueno, muchas gracias, moderadora, por el espacio. Bueno, para mí, pues, el paisaje en esencia es una construcción cultural, aunque la naturaleza, pues, proporciona lo que vendría siendo la base física, como el relieve, el clima y la vegetación, es la acción humana la que imprime en ellas una forma y un significado. Pues cada sociedad, a través de la historia y su modo de vida y sus prácticas productivas, deja huellas visibles sobre este territorio. Desde mi perspectiva, pues el paisaje no simplemente es un entorno natural y pasivo, sino es resultado de procesos históricos y culturales que se acumulan y transforman con el tiempo. Puede leerse como un documento histórico, pues que revela la relación entre el ser humano y su entorno.
Muchas gracias. Finalmente, profesor Heder, su visión se enfoca más en la vivencia y en la percepción. ¿Cómo entiende usted entonces el paisaje más allá de lo físico y de lo natural, de lo material? Muy buenas, agradecerte ante todo esta invitación y al público que nos está escuchando en el día de hoy. Para hablar, digamos, como desde mi perspectiva de lo que sería el paisaje, digamos que no me refiero a lo que sería, digamos, como esta disposición visible que le damos al entorno, de, digamos, como podemos observar las montañas, los ríos y los relieves, sino como, digamos, que no percibimos al paisaje como un conjunto de estos objetos físicos que logramos percibir, sino que, digamos, como darle una visión distinta en lo que sería algo vivido y que nosotros mismos experimentamos, en donde de cierto modo cada región posee, digamos, como su fisionomía, que es de cierto modo manifestada en diferentes formas naturales, sino que también es como esta manera en la que el ser humano le da, digamos, como una acción en donde este mismo la habita, la percibe y de cierto modo también logra transformarla. También, digamos, como un punto importante de este concepto lo podríamos abordar como una síntesis entre lo natural y lo humano, entre, digamos, como esta relación entre lo material y digamos, de cierto modo, lo espiritual que se le da a nuestro entorno. Muchas gracias a todos por sus aportes. Ahora pasamos a una segunda ronda en donde queremos que se dé un diálogo entre ustedes y un contraste entre sus ideas. Comencemos con usted, profesor Ratzel. Después de escuchar al profesor Sauer y sus ideas, hablar del paisaje cultural, ¿cree usted que la acción humana puede transformar completamente las determinaciones naturales que usted mismo defiende? Bueno, siguiendo, interesante cuestión la que nos dijo el profesor Sauer aquí, que sin duda es un ejercicio muy estimulante y reconozco el valor de su concepto del paisaje cultural. Pero sin embargo, debo precisar mi posición. Si el hombre transforma el paisaje, pero no lo hace de manera absoluta ni libre, porque las condiciones naturales son las que lo rodean. Entonces, yo puedo decir que toda acción humana, sea cultivar tierra, sea construir ciudades, sea abrir caminos, se realizan desde los límites que el medio impone. O sea, no es una cierta limitante, no es una cierta liberalidad que nos da, porque la naturaleza establece las posibilidades y las resistencias para que el ser humano adapte o modifique este espacio, pero no lo hace siempre bajo la influencia del clima, del relieve de los suelos, porque estos son los recursos imponentes para esta naturaleza. Entonces podemos hablar de transformación, pero no podemos hablar de emancipación, lo que el hombre no es capaz de poder poner el paisaje como un centro, porque apenas dialoga con él, cada obra humana sigue siendo una prolongación de las fuerzas naturales que se hicieron posibles. Por eso respeto la idea de lo que dijo aquí el profesor Sauer del paisaje cultural, pero insisto que la base natural que antecede y condiciona toda la cultura sigue siendo la naturaleza y la tierra. Interesante posición. Profesor Vidal de la Blas, ¿considera que las ideas del profesor Ratzel dejan poco espacio para la acción humana o existe, según usted, un punto intermedio entre la naturaleza que influye y el hombre que decide? Pues efectivamente, pues considero que debería existir un punto de equilibrio, pues ya que ni la fuerza determina el hombre por completo, ni el hombre puede alejarse del medio que lo sustenta. Pues pienso que el medio físico y la acción humana. Y este trabajo, pues no es un trabajo es un trabajo de participación en el cual ambos participan activamente. Pues pienso también que la Tierra ofrece condiciones, recursos y limitaciones, pero el ser humano con su inteligencia, su cultura y su capacidad de organización es quien lo interpreta, elige y transforma pues esas condiciones para adaptarse a sus necesidades. Por lo tanto, puedo decir que no se trata de negar la influencia del medio, sino que al contrario, la naturaleza sigue siendo el escenario y el punto de partida de todas las formas de vida. Sin embargo, el hombre no es un ser pasivo frente a ella,
pero pues hay un lado positivo, que es que a través de esta técnica, del conocimiento y de la cooperación social, la sociedad ha aprendido a leer el lenguaje de la tierra. Bueno, me disculpan un momento que he tenido problemas de conexión. Bueno, siguiendo con la respuesta, efectivamente, pues considero que debe existir un punto de equilibrio, ya que ni la naturaleza determina por completo al hombre, ni el hombre puede alejarse del medio en el que lo sustenta. Pues pienso que el paisaje es el resultado del trabajo que hay entre el medio físico y la acción humana. Y este trabajo, pues, es un trabajo de participación en el que ambos participan activamente. Pienso también que la Tierra pues ofrece condiciones, recursos y limitaciones, pero el ser humano con su inteligencia y su cultura pues es quien elige interpretar, transformar esas condiciones para adaptarlas a sus necesidades. Por lo tanto, pues digo que no se trata de negar la influencia del medio, sino que al contrario, la naturaleza sigue siendo el punto de escenario y el punto de partida de toda la forma de vida. Sin embargo, el hombre no es un ser pasivo frente a ella, pero pues a pesar de esto existen, existe un lado positivo, que es pues a través de estas técnicas del conocimiento y de la cooperación social, la sociedad ha aprendido a leer el lenguaje de la tierra, a reconocer sus posibilidades y a modificarlas dentro de ciertos márgenes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Profesor Sauer, ¿podríamos decir que su noción de paisaje cultural rompe completamente con las visiones naturalistas europeas, teniendo en cuenta que usted es norteamericano? ¿O también hay algo del medio que sigue presente en su idea? Bueno, yo tengo que seguir pues por mi línea y entonces de que la cultura siempre pues actúa de manera transformadora sobre la naturaleza a partir de sus conocimientos, técnicas y valores y formas de organización. Cada sociedad pues interviene en el entorno para satisfacer sus necesidades y proyectar su identidad. Este proceso incluye actividades como la agricultura, la construcción, la creación de infraestructuras o la modificación de ecosistemas. En un conjunto de estos, pues moldean el paisaje hasta convertirlo en una expresión tangible de la cultura. Esta transformación cultural sobre la base, pues, natural es profunda y duradera. Y, pues, a lo largo del tiempo, pues, diferentes generaciones dejan capas de intervención que se entrelazan como elementos naturales, originales, generando, pues, un paisaje con identidad humana. Muchas gracias. Por otro lado, profesor Heder, sus colegas han hablado del paisaje como algo visible y construido, pero usted, en cambio, insiste en lo vivido y en lo sentido. ¿Cree que el paisaje puede existir sin la mirada y la experiencia humana? Bueno, digamos en relación o diferencia de mis colegas, yo en base a mi formación en geografía puedo mencionar o darle una mirada, digamos, como una existencia objetiva que se le da al paisaje, en donde, digamos, como las montañas, digamos que seguirán creciendo, los ríos seguirán fluyendo, digamos, como sin una mirada que le dé el hombre. Esto es aparte, o de cierto modo podemos moldear esta idea en donde el paisaje, conociéndolo como un concepto dentro de la geografía, lo entenderíamos digamos, sin una existencia hacia la mirada del ser humano. Entonces, cuando me refiero directamente a lo que sería el paisaje, desde mi perspectiva, puedo mencionar que, digamos, como esta unidad de experiencia que se le da, digamos, como una totalidad entre lo que se da, una relación entre el hombre, con un reconocimiento, digamos, como del espacio que este mismo habita en un entorno, digamos, como una percepción de cierto modo que se da un sentido en base a nosotros mismos, a nuestros entornos, que transforman lo que sería este territorio en un paisaje. Muchas gracias a todos por sus opiniones. Podemos ver entonces que el concepto de paisaje ha ido ampliándose, de lo natural en Ratzel a lo cultural en Sauer, pasando por la interacción en Vidal y por último la percepción en Heder. Quisiéramos entrar en un proceso de reflexión con ustedes
y es si pensamos en los paisajes de su tiempo, las ciudades industriales, los campos agrícolas, las regiones colonizadas, ¿qué creen que revelan sobre la relación del hombre con la naturaleza? Yo quisiera dar un aporte, ya que mis compañeros y mis colegas han estado un poco de acorde. Profesor Ratzel, no se le escucha. Como venía diciendo, yo puedo decir de mi perspectiva que el paisaje de nuestro tiempo revela ante todo la capacidad del ser humano, o sea, de adaptación del ser humano frente a las fuerzas naturales. Las ciudades industriales, los campos cultivados o los territorios colonizados, como usted bien lo dice, son manifestaciones que el hombre busca sobrevivir y prosperar a las condiciones dentro de la naturaleza que nos impone. Entonces no podemos vivir engañados de que si aún nosotros como seres humanos intentamos dominarla, el hombre sigue siendo un producto del medio. Entonces la geografía nos enseña que todo proceso material descansa sobre las posibilidades que ofrece la Tierra. Allí es donde entra el clima, donde entra el relieve, los recursos naturales que nos posee pues la misma naturaleza, donde florecen las civilizaciones, donde el esfuerzo del ser humano se debilita, y así pues los paisajes modernos no demuestran la independencia del hombre respecto a la naturaleza, sino una nueva forma de dependencia adaptativa. Muchas gracias, profesor Ratzel. ¿Alguno de ustedes quiere comentarnos algo más? Sí, bueno, desde mi perspectiva, pues analizo el paisaje desde las prácticas agrícolas ancestrales, pues que transformaron vastas regiones del planeta. Muchas de ellas, pues, son configuraciones paisajísticas que hoy consideramos, pues, naturales y son en realidad el resultado de siglos de actividad humana. Desde este enfoque permite, pues, comprender el paisaje como construcción histórica donde la naturaleza y la cultura están inseparablemente unidas. Muchas gracias. Bueno, ya como para ir cerrando este panel, en sus distintas geografías, la alemana, la francesa, la norteamericana, ¿cuál creen que ha sido la mayor enseñanza del paisaje para comprender el mundo antes de la geografía cuantitativa? Bueno, yo desde mi geografía alemana, la enseñanza más profunda que el paisaje nos ha dejado puede ser la comprensión del poder del medio natural ante otro cualquier cálculo o modelo de la geografía. Pues como ya he dicho, la geografía física, relieve, clima, suelo y todo esto, entonces antes de medir la geografía deberíamos de entender la dependencia vital del ser humano y su medio. Gracias, profesor Ratzel. Bueno, para mí desde la posición norteamericana, el paisaje no es solo un escenario natural dado, sino el resultado visible y material de la interacción prolongada entre la naturaleza y la acción humana. El paisaje refleja las formas en que una sociedad utiliza, transforma y adapta su entorno a lo largo del tiempo. La cultura es el agente, la naturaleza es el medio y el paisaje cultural es el resultado de esto. Gracias, profesor Sauer. Bueno, desde mi punto de vista en la geografía humana, no puedo diferir mucho sobre el pensamiento de Ratzel, ya que de cierto modo, cuando se toma esta medida a lo numérico y a lo abstracto en la geografía, cuando se da este boom, digamos que no podemos, el paisaje no lo podemos enseñar como algo fundamental en donde nos centraríamos en las medidas, como lo menciona Ratzel, y estas estadísticas, sino de una mirada más sensible a lo que sería la mirada del ser humano hacia lo que este mismo habita, en donde el paisaje nos muestra que cada región es una parte vivida que nosotros le damos existencia y como una relación entre la naturaleza y la cultura. Por último, profesor Vidal de la Blas, ¿qué nos puede decir usted? Desde mi perspectiva, el paisaje, queridos amigos, para mí es mucho más que un simple conjunto de elementos naturales, ya que pues también es el resultado de una interacción entre la naturaleza y el ser humano, ya que pues cada región, cada territorio tiene su personalidad propia, no porque la naturaleza le haya impuesto un destino, sino porque la sociedad ha sabido adaptarse a su entorno, moldearlo y también transformarlo según sus necesidades y sus formas de vida. Muchas gracias.
Les agradezco sinceramente a nuestros invitados por este diálogo tan enriquecedor. Hoy hemos visto cómo el paisaje no es una simple imagen del terreno, sino un concepto complejo que reúne naturaleza, cultura y percepción. Y que antes de la revolución cuantitativa, se pensaba el paisaje como una manera de comprender cómo el ser humano habita el mundo y le da forma con su historia, sus prácticas y sus emociones. Del profesor Ratzel aprendimos que la naturaleza condiciona, del profesor Vidal que el hombre elige y actúa, de Sauer que la cultura deja huella y de Heder que el paisaje también se siente. Gracias por acompañarnos en Mirar, Habitar y Sentir, diálogos sobre el paisaje. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias A todos a los todos. presentes.